Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido con corazones agradecidos, con corazones llenos, Padre Celestial, de amor, de fervor por ti, Señor Jesús. Y nuestro deseo es acercarnos a tu presencia, morar en tu presencia, Padre Celestial, porque allí, Señor, está nuestro refugio. Allí, Padre Celestial, está nuestra protección. Y hoy venimos a darte toda honra, toda gloria, las palmas delante de tu presencia, Señor. Y venimos a declarar que ahí está nuestro refugio. Y hoy entramos, Padre, confiados, Señor, delante de tu presencia para glorificarte. ¡Aleluya! Vamos con nuestras palmas. Entraré a tu presencia con alabanzas, creyendo que en ti proezas yo haré. Soy arma de guerra en tus manos, bendeciré, aclamaré a Jehová, a la luz de tu rostro andaré. Hoy confiamos en ti, Señor. Confiaré en ti, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia escondida está mi vida eternamente. Hoy juntos vamos a declarar: ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos con fuerza. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Sí, Señor, confesamos en tu presencia, hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia escondida está mi vida eternamente. Sí, Señor, allí queremos permanecer en tu presencia. Vamos con júbilo.
sé que el pueblo de Israel, celebrando con poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo poder. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver, cantamos hoy. Cantamos hoy la cantamos hoy cantamos hoy cantamos hoy la cantamos hoy cantamos hoy edificamos un lugar especial para ti, donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer. Nos perfumamos, pues te esperamos. Suspiramos de amor por ti, Señor, y cantamos del Señor. en las manos, Hosana, Hosana, Rey que viene pronto. sí Señor, damos toda gloria y honra delante de tu presencia. Decimos, somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza, Rey que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre, Cristo es el Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, declarando fuerte iglesia y que proclama que no hay otro nombre, Cristo es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Aleluya.
su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre declararé, cantaré, sí Señor, de su gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, y en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Sí, Señor. Decimos, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Sí, Señor, te decimos, heme aquí, papá, no busques más, aquí estamos nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Con unción,
Señor. Para eso nos creaste, Señor, para alabar y para glorificar tu nombre. Y hoy con corazones agradecidos y rendidos delante de tu presencia, queremos declarar que tú eres un Dios de imposibles, un Dios que puede cambiar de un momento a otro lo negativo en positivo. Y a ti, Señor, venimos a darte toda honra y toda gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible.
Gracias, Señor Jesús. Queremos entrar, Señor, al lugar santísimo, a adorarte, a que tú nos lleves, Señor, a intimidad delante de tu presencia. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, que yo encuentro mi lugar.
tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Delante de tu presencia. Gracias, Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, qué bueno saludarles en esta hora. Damos gracias a Dios una vez más por la bendición de poder estar compartiendo con ustedes nuevamente este púlpito virtual, ¿verdad? Y qué bendición poder saludarles, qué bendición poder comunicarnos con ustedes, qué bueno siempre estar en esa sintonía, ¿verdad? Y glorificar el nombre del Señor juntos. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a retomar las cosas que hemos venido platicando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, papito. Te agradecemos de una manera especial por el privilegio
de poder estar nuevamente delante de ti, Señor, con el propósito de honrarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre. Señor, aquí estamos, papito lindo, agradecidos contigo y suplicantes, Padre, de todas las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para nosotros. Por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, permite que tu palabra, Señor, no retorne vacía, sino que siempre cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos, Padre, te bendecimos y te glorificamos de una manera especial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. En este tiempo que hemos estado, este año prácticamente 2022, un año precioso de tantas bendiciones, de reivindicación, de consolación, de sellamiento, un año del Espíritu Santo, y precisamente pensando en que es un año del Espíritu Santo, es muy importante, hermanos, que analicemos, ¿verdad?, que realmente el que nosotros hayamos sido de alguna manera inducidos a poder estar ministrando constantemente el bautismo del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Creo que eso es una instrucción que venía de parte de Dios a través de nuestro apóstol, y le damos gracias a Dios porque realmente creo que esto ha hecho que la iglesia se prepare para lo que viene, y se seguirá preparando, por supuesto, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales creo yo que el Señor ha permitido esta ministración tan exhaustiva, tan intensa, ¿verdad?, tan preparatoria, creo que es precisamente por el hecho de que el Señor quiere que nosotros podamos adquirir el discernimiento que viene como consecuencia del Espíritu Santo. Y es porque el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo demasiado difícil. Es un tiempo precioso, maravilloso, hermoso, un tiempo de visitación de parte del Señor, pero también es un tiempo donde estamos viendo nosotros cómo el Señor realmente nos ha estado alertando sobre las cosas que vienen, y que la única manera de nosotros estar preparados es llenarnos del Espíritu Santo. Y ese discernimiento precisamente nos ayudará para poder identificar aquellas cosas en las cuales el enemigo ha estado tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. A veces tenemos éxito, tenemos que ser sinceros, porque a veces tenemos éxito en ese discernimiento y a veces no, ¿verdad? Porque a veces cuando sentimos hay que echar fuera, ¿verdad? Lo ideal sería no permitir que entre el enemigo a estorbar. Pero a veces lo que tenemos que hacer es echar fuera, ¿verdad? Porque ya se infiltró el enemigo en nuestras vidas, en nuestras familias y aún dentro de la iglesia. Pero el Señor siempre, de una o de otra manera, el Señor siempre nos alerta. Y entonces hemos venido con ustedes analizando precisamente un tema que necesita de mucho discernimiento, y es el tema que nosotros le hemos puesto Descubriendo Babilonia. Y este tema, pues lo empezamos tal vez sin la expectativa de qué tan extenso era el tema, pero se nos ha ido postergando y postergando, ¿verdad? Pero vamos avanzando, gracias a Dios. De esto, pues hablamos básicamente que Babilonia tiene 4 nombres según el libro Apocalipsis, porque en otros libros también se le da otro tipo de nombres, pero por lo menos estos 4 nombres: Babilonia la Grande, la Gran Ramera, la Madre de las Rameras y la Madre de las Abominaciones de la Tierra. Y nosotros nos hemos detenido básicamente en este nombre número 3, la Madre de las Rameras. Ahí hemos estado platicando juntamente con ustedes, ¿verdad?, de este tema. Y entonces para eso vimos que habían varias rameras ahí, diría yo bastantes, ¿verdad? Pero a nivel personal, a nivel individual sería la forma de decirlo. Habían básicamente 10. Posiblemente que se encontrará alguna otra a nivel individual, ¿verdad? Entonces hablamos de Tamar, con el subtítulo El disfraz de la maldad, de Cosbi, con el poder engañoso de la falsedad, que es la mentira, Rahab, que hablamos del presagio de la destrucción, Jueces capítulo 11, versículo número 1, que hablamos de la madre de Jefté con la lengua seductora,
Luego Jueces 16:1, que hablamos de la ramera de Gaza con el descaro. Posteriormente hablamos de Jezabel, y ahí le pusimos las obras de Jezabel porque es un tema bastante extenso. Y vimos también la mujer de Proverbios capítulo 7, empezamos a verla, ¿verdad? En esa estamos detenidos. Luego Gomer, nos toca ver la mujer de Lucas 7:37, ¿verdad? Que es la que le lava los pies al Señor. Y luego la Jezabel del Nuevo Testamento. Básicamente creo que esas serían las tres que nos toca ver, y una parte más todavía de Proverbios capítulo 7, verso 10. Entonces aquí nos basamos en este versículo, cuando he aquí que le sale al encuentro dicha mujer con atavíos de ramera, apercibida para cazar almas. Mire cómo dice esta versión: habladora y callejera. Aquí entonces, más que todo este versículo para resaltar, ¿verdad?, que esta mujer al vestirse de ramera prácticamente cayó en esa categoría, ¿verdad?, porque terminó haciendo prácticamente lo que ahí dice, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo, porque aquí dice que esta mujer lo que hace es cazar las almas, y eso es muy importante, ¿verdad?, porque no es solamente ir por una paga, sino que esta es una mezcla entre adúltera y ramera. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, es algo importante. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos eso que estamos diciendo? Según Proverbios capítulo 6, verso 26, dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza, fíjese, caza la preciosa alma del varón. Era precisamente lo que decía ahí ese verso, ¿verdad? Que esta mujer iba a la caza del alma del varón, del alma del hombre. Entonces es muy, muy importante que nosotros analicemos, ¿verdad?, cómo el enemigo se hace una especie de mezcla ahí, ¿verdad? Hace un collage, dirían, ¿verdad? Pero es como una especie de sinergismo, pero del lado negativo, entre lo que es la mujer adúltera y la mujer ramera. Ahí hay un sinergismo, ¿verdad? Y entonces se potencializan algunas de las características que esta ramera tiene. Y entonces, viendo cómo trabaja precisamente esta ramera, entonces le pusimos como subtítulo: el camino de la seducción, el camino de la seducción. Y bueno, vamos a ver que el camino de la seducción termina realmente prácticamente en la muerte, ¿verdad? Hacia eso lleva. Pero veámoslo aquí en la palabra del Señor, haciendo un pequeño resumen de las cosas que ya nosotros vimos, ¿verdad? Número 1, vimos que esta mujer, dentro de sus características, porque empezamos a ver qué características tenía, vimos que era ramera. Esa palabra ramera, cuando la buscamos ahí en el original, vimos que tenía varias acepciones, ¿verdad? No me voy a detener a hablar nuevamente de ellas porque sería de alguna manera pues repetir todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Y queremos avanzar un poquitito. Posteriormente hablamos en ese mismo verso que era una mujer astuta. La astucia es algo que está íntimamente ligada con la serpiente. No se nos olvide que en capítulo 3 de Génesis dice: y la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque la astucia está ligada hacia lo malo, hacia hacer tropezar a alguien aquí. También vimos que era una mujer alborotadora, según Proverbios 7:11. Alborotadora tiene que ver con llamar la atención, alborotadora tiene que ver definitivamente con causar escándalo, ¿verdad? Alborotadora, y al causar escándalo, pues tiene que ver también con la embriaguez, es decir, hay muchas cosas ahí que se podrían añadir. Y también vimos la rebelión. Esa es otra de las facetas de esta mujer, la rebelión, ¿verdad? Y es tremendo todo lo que se puede decir realmente de ella. Y posteriormente vimos en el versículo número 12 que es una mujer acechadora, está al acecho de aquel varón, ¿verdad? De aquel joven insensato que lamentablemente se dejó seducir por esta mujer. Entonces estos fueron los cinco
las 5 características que vimos, ¿verdad? Ramera, astuta, alborotadora, rebelde y acechadora. Cinco cosas ahí que nos dicen realmente mucho, ¿verdad? Y que pues se podría seguir diciendo mucho más de ello, pero queremos seguir avanzando. Versículo número 13 dice, y lo agarra y lo besa. Y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. Mire, dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz. Eso nada que ver. Eso sí, nada que ver, ¿verdad? Ofrendas de paz. Y hoy he cumplido mis votos. El de cumplir sus votos, eso sí puede hacer que sea cierto, porque puede hacer que ella se haya propuesto el hecho de poder conquistar, de poder, más que conquistar, seducir a aquel joven, ¿verdad? Entonces, eso sí lo queremos, pero que tenga que hacer ofrenda de paz, nada que ver. Encima de ser descarada, como aquí subrayamos esto, ¿verdad? También vemos cómo esta mujer también es mentirosa, ¿verdad? Es una mentirosa y recuérdese que la mentira, pues el diablo es el padre de la mentira. Entonces prácticamente que aquí todo va alrededor de lo mismo, gira alrededor de lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces veamos aquí el término descarada según el original hebreo. Es la palabra 5810, es la palabra asaz. Y descarada significa ser resistente. Ser resistente, es decir, una persona que hace cosas indebidas, cosas fuera de orden, cosas pecaminosas, pero lo niega. Es más o menos como se dice popularmente, aquel que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Entonces, ser resistente, eso es lo que significa. También significa confirmar, significa descarado y endurecer. Entonces, mire, este es otro aspecto también importante. Entonces, una persona descarada es una persona endurecida en su corazón. Y si usted se recordará en algún momento, no sé en qué momento, pero en algún momento estuvimos platicando con relación a los síntomas de la dureza de corazón, porque la dureza de corazón, digamos que es prácticamente una enfermedad que tiene el corazón, pero dentro de esos síntomas dice la Biblia que hay manos endurecidas, fíjese, manos endurecidas, es decir, las obras de una persona son muy duras, muy fuertes. Hay palabras duras, palabras, hermano, que salen a veces de nuestra boca, y esto a veces es como consecuencia, hermano, de no apreciar realmente la obra de Dios, de no valorar la obra de Dios, que es el hombre, me refiero al hombre, ¿verdad? No apreciar la obra del Señor, y entonces llevamos un maltrato. A veces también es como consecuencia que recibimos un maltrato y entonces damos también maltrato. Bueno, habrían muchas cosas aquí que podríamos estar citando, ¿verdad? Pero realmente es algo muy, muy, muy tremendo. Entonces también está la piel endurecida, está la frente de pedernal. Esa es una frente también endurecida, ¿verdad? En algún momento se puede tener ese tipo de frente. Están los pies endurecidos, nuestro caminar endurecido, es decir, que al final de cuentas son una serie de síntomas que nos llevan a nosotros a llevar al corazón endurecido. Recuérdense que Faraón, el Dios mismo le endureció su corazón. Vemos en la palabra también que dice que aquel hombre llamado Nabal, me parece, que su corazón se quedó como una piedra, ¿verdad? Me parece que también Herodes también le pasó exactamente lo mismo. Y así podríamos citar algunos más, ¿verdad? Pero entonces esto viene a ser consecuencia de un corazón endurecido. Más bien dicho, son síntomas de un corazón endurecido, ¿verdad? El poder endurecerse. Y eso, una persona cuando se endurece, entonces fácilmente va a caer en el descaro. Significa fortaleza, fuerte, mantener y prevalecer. Bueno, estos ya son significados tal vez un poco por el lado positivo, porque la mayoría de palabras en el caso de las hebreas y también griegas, muchas de ellas tienen significados positivos y tienen significados negativos, pero ahí sí que solo el Señor, ¿verdad?, en su misericordia nos puede guardar a nosotros para no
para no caer en ese descaro, para no caer en este tipo de situaciones que al final pueden llegar a hacer que un corazón se endurezca plena y totalmente, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, fíjese que esa mujer era descarada. Yo quisiera que pudiéramos ver aquí, estamos en el versículo, vamos a ver, vamos a regresar aquí si el Señor nos lo permite, sí, versículo 13, vamos a estar en el versículo 13, Proverbios capítulo 7, verso 13, solo para que veamos cómo dicen las otras versiones, ¿verdad? 7, 13. Dice, lo agarra y lo besa y descarada, dice esta versión de las Américas, pero veamos algunas otras versiones, ¿verdad? Y de rostro impúdico, ¿verdad? Sin pudor, ¿verdad? Sin pudor. Con descaro. Mire, desvergonzo, dice esta versión, ¿verdad? La palabra es porque son versiones que son con un idioma muy antiguo, ¿verdad? Entonces, con desvergüenza prácticamente lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de descaro, estamos hablando de una persona desvergonzada, no tiene ningún tipo de vergüenza, descarada, desvergüenza. Vamos a ver si hay algún otro con semblante descarado. Semblante descarado. Semblante descarado, la mayoría están en vergüenza, rostro descarado. Vamos a ver, pasemos estas, a ver si hay alguna otra por aquí. Con descaro, bueno, estas son versiones con desvergüenza, desvergonzada. Bueno, yo creo que por ahí más o menos anda, ¿verdad? Ok, salgamos entonces porque solo quería ver por lo menos la palabra desvergüenza, es otro sinónimo que estamos viendo de aquí, de este. Y luego dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. Qué tremendo, ¿verdad? Para ella podía haber hecho un voto, ¿verdad? No delante de Dios, sino que saber delante de qué Dios, ¿verdad? O a sí mismo se hizo un voto ella de que se acostaría prácticamente con aquel jovencito, que lo seduciría, que lo llevaría a ver prácticamente a la ruina, ¿verdad? Qué tremendo. Y mire lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar del descaro y la mentira. Bueno, esto ya lo vimos. Versículo 16, he tendido mi lecho con colchas, con lino de Egipto en colores, he rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Aquí pues hay otras dos características, una que está bien marcada porque dice con lino de Egipto y la Biblia dice que el Egipto es figura del mundo, entonces podríamos decir que ella es mundana. Y la otra característica es cuando ella dice, ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Aquí podríamos decir que insaciable, ¿verdad? Insaciable, esa sería otra característica. Y es que, hermano, voy a hablar primero de la insaciable y después de Egipto, porque aquí pues no aparece la palabra insaciable, solo estoy resumiendo lo que ahí dice, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque una persona que es insaciable, una persona que es insatisfecha, es una persona que definitivamente está expuesta a cualquier tipo de tropiezo. Por ejemplo, una persona que está insatisfecha con su economía y no tiene temor de Dios es una persona que le pueden ofrecer le pueden hacer una propuesta fuera del orden divino y puede ceder fácilmente porque está insatisfecha con su economía. Una persona que está insatisfecha en su matrimonio es si hablamos en el aspecto sexual, es una persona que fácilmente puede estar expuesta a la infidelidad. Una persona que, bueno, ahí podemos citar muchas otras cosas, ¿verdad? Y en la Biblia vemos varias personas que fueron insatisfechas. Por ejemplo, el hijo pródigo estaba insatisfecho en la casa del padre y cuando se fue, usted ve que se fue a revolcar en el pecado, fue a perderse prácticamente con el pecado. Y a él es otro que la Biblia testifica, ¿verdad? Que también se involucró con rameras. Es decir, que una persona insatisfecha es una persona que está propensa al tropiezo, propensa a caer, propensa
propensa a resbalar, a ser seducida fácilmente. Y es que la insatisfacción prácticamente la sembró la serpiente allá en el huerto. Ella fue la que cuando le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho esto, y entonces la mujer le dijo, no, Dios no dijo eso, Dios lo que dijo es tal y tal cosa, ¿va? Y entonces ahí le sembró la semilla de la insatisfacción. Es muy peligroso cuando nosotros andamos de una manera insatisfecho. Ok, eso para hablar de insaciable, ¿verdad? Ahora, en el caso de Egipto, pues aquí, que es figura del mundo, entonces podríamos irnos aquí que era una mujer mundana. Mire la palabra mundana, que, bueno, no la palabra mundana, sino la palabra Egipto, esta es la palabra Misraim, Misraim. Y esta palabra significa fortificar, lugar fortificado. Y aquí me llama la atención porque significa algo encerrado, significa aflicción, asedio, foso, ¿verdad? Y sitiar. Mire qué tremendo es esto, hermano, porque algo encerrado, es decir, esta era la estrategia que utilizaban en la antigüedad cuando querían conquistar un castillo por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que hacían es que lo rodeaban y lo empezaban empezaban a hacer una especie de terraplén alrededor de aquel y empezaban a acercarlo, evitando que viniera ayuda del exterior. Les cortaban incluso las necesidades básicas, el agua que venía a veces de afuera, entonces les cortaban el agua, entonces ellos ya no tenían agua y empezaban y como no podían salir, entonces el alimento que en un momento podía tener, ellos tenían toda la paciencia para esperar el tiempo que fuera necesario. También a veces, inclusive en algunos momentos, como no podían ellos salir, ¿verdad? Entonces les enviaban cuerpos infectados de cierto tipo de plagas, se los enviaban ahí adentro del castillo y eso los empezaba a contaminar y la desesperación terminaban abriendo las puertas o rindiéndose ante los enemigos. Entonces algo encerrado, por supuesto que la iglesia tiene que ser un huerto cerrado, ¿verdad? Muy, muy importante, pero a veces, hermano, a veces también en el sentido negativo. Por el otro lado, mire lo que significa esta raíz aquí, aflicción. Una de las cosas que ministra Egipto es precisamente la aflicción. Eso es algo que constantemente va a estar ministrando el enemigo, es algo que va a estar tratando de infiltrar en el pueblo del Señor. Dios tendrá que tener de nosotros misericordia, Dios tendrá que obrar a favor nuestro para librarnos precisamente de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Solo el Señor, hermano, pero la palabra del Señor, por un lado, recuérdense que dije por un lado porque me estoy recordando de dos versículos, es decir, me estoy recordando de aquel verso que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará el Señor. Ese sería uno, pero por el otro lado, cuando habla del dinero, habla de las preocupaciones de este mundo, de las preocupaciones de la vida, y esto causa mucha aflicción a las personas, hermano. Digamos, el tiempo que a nosotros nos está tocando vivir, un tiempo donde la carestía de la vida está, pero a la orden del día, ¿verdad? Pero a la orden del día, y solo el Señor en su misericordia nos puede ayudar, nos puede guardar hermano, y de hecho que el Señor lo ha estado haciendo, nos ha estado ayudando el Señor para poder salir adelante en medio de toda esta situación. El Señor nos provee de una manera sobrenatural, pero mucha gente está siendo afligida. Mucha gente está siendo afligida precisamente por estas situaciones y se empiezan a preocupar y empiezan a caer en todo tipo de situaciones, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos guarda, nos ayuda, ¿verdad? Nos libra y nos enseña cómo nosotros tenemos que ir confiando plenamente en el Señor, Señor. También está la palabra asedio, ¿verdad? Y era lo que precisamente le decía hace un momento, ¿verdad? Cómo empiezan a asediar. Y esto, el Egipto es también una potestad que está tratando de alcanzar a los hijos de Dios, de tal manera que la iglesia se ha mundanalizado. Y cuando digo mundanalizar no me refiero
a cosas puramente triviales, ¿verdad? Porque a veces ponemos demasiado énfasis a las cosas muy elementales, como la forma de vestir. Yo sé que tenemos que vestirnos de una manera decorosa y todo eso, pero no es eso realmente lo mundano. Hay muchas otras cosas que nosotros tendríamos que ver en Egipto, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice que Él nos vino a liberar de la esclavitud precisamente de Egipto, ¿verdad? Porque esas eran, por eso levantó a Moisés para liberar al pueblo del yugo de Egipto, y eso nos tenemos que soltar en el nombre del Señor. Entonces hay un asedio, hay una tentación constante de parte del enemigo. Y la otra palabra que me llama la atención es foso, ¿verdad? Foso, porque recuérdese que la palabra dice cuando en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona de todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata de la fosa, del foso tu vida. Entonces el foso figura precisamente podría inclusive ser del mismo infierno, ¿verdad? Figura una sombra de eso, ¿verdad? Por supuesto que hay personajes en la Biblia que los echaron en el foso, como el caso de José, como el caso de Jeremías, Daniel, que lo echaron en el foso de los leones. Es decir, hay diferentes personajes que fueron liberados de parte del Señor de este tipo de situación. Ok, esto para hablar de Egipto, ¿verdad? Versículo número 19, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Qué tremendo, porque entonces aquí vemos precisamente la confirmación del adulterio de ella, ¿verdad? Y aunque no solamente hay un adulterio literal, sino que también hay un adulterio espiritual, pero vemos aquí que ella precisamente, imagínense que ella dice que ella estaba cumpliendo sus votos con aquella situación que estaba haciendo con el joven, entonces prácticamente ella estaba deseando que el marido se fuera. Es más, hasta le preparó la maleta para que se fuera, ¿verdad? Porque ella estaba, pero no hablemos solo en lo literal, sino hablemos también en lo espiritual. ¿Cómo también hay un adulterio espiritual? La gente cristiana tenemos que aprender a ser fieles. La Biblia dice que Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, y a veces a nosotros nos cuesta realmente ser fieles, y le tenemos que suplicar al Padre, pedirle al Señor que Él nos ayude verdaderamente para que podamos ser o tener esa fidelidad que tanto necesitamos, porque la verdad es que sí la necesitamos esa fidelidad delante del Señor, pero esa fidelidad, ¿quién la va a poder experimentar? Solo aquellos que realmente han nacido de nuevo, tienen la genética divina, y entonces como consecuencia van a poder llegar a ser fieles, van a poder alcanzar esa fidelidad. Necesitamos ser fieles, no podemos ser infieles. Cuando se busca otros dioses, ¿verdad? A veces no es que nosotros de manera literal andemos buscando otros dioses, pero a veces idolatramos personas, idolatramos cosas, idolatramos ministros, idolatramos diferentes situaciones. Nuestra propia iglesia podría convertirse en un momento dado en una idolatría, ¿verdad? Nuestro ministerio, hay muchas cosas, ¿verdad? Nuestro privilegio, nuestra alabanza, muchas cosas que se podrían convertir en una idolatría. Y cuando uno busca otros dioses, entonces se está cometiendo una infidelidad delante del Señor, y al cometer una infidelidad se cae prácticamente en un adulterio espiritual. Entonces tenemos que ser librados de eso en el nombre de Jesús. Continuemos. Proverbios 7:21, con sus palabras persuasivas lo atrae y lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante lo sigue como el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Aquí hay dos palabras o dos características, ¿verdad? Persuasiva. Sus palabras son persuasivas y lo seduce con esos labios lisonjeros, ¿verdad? Miremos aquí la palabra seductora. Es esta palabra nata. Y esta palabra
pues tiene aquí varias acepciones, ¿verdad? Raíz primaria dice estirar o esparcir, doblar, ¿verdad? Acostarse, adherirse, alzar, apartar. Mire, aquí ya vienen los significados negativos. Apartar, una de las cosas que pretende la seducción en el corazón de los hijos de Dios es apartarlos de los planes, de los propósitos del Señor. Creo que es muy, muy importante el poder hacerlo, ¿verdad? El poder darse cuenta que el enemigo lo que pretende es apartar a los hijos de Dios. Por eso en la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que cuando alguien se aparta de su comunión, de su búsqueda, de su equipo, de su congregación, una persona que se aparta busca su propio anhelo, su propio deseo, busca y contra todo consejo se encoleriza. Ejemplos en la Biblia, Judá se apartó de sus hermanos. Ejemplos en la Biblia, Bernabé se apartó de Pablo, ¿verdad? Después de haber tenido una gran contienda, se apartó, tomó su discípulo y se fue a hacer la obra. Lamentablemente para Bernabé, porque ya en la Biblia no aparece más el nombre de Bernabé, ¿verdad? Después de esa contienda que tuvo con el apóstol Pablo. Sí, hermano, porque Pablo era el perito arquitecto y bueno, por lo que haya sido, pero el Señor no permitió que su nombre se mencionara más ahí. Entonces eso nos dice a nosotros mucho, ¿verdad? Cuando Abraham se apartó de Lot, aquí lo podemos ver en el sentido quizás inverso, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, hay momentos en los cuales Dios sí pide que nosotros nos apartemos de ciertas cosas. En el caso de Abraham, Dios le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres, y yo te mostraré un lugar. Y entonces nosotros vemos que Abraham siguió con Lot. De alguna manera, pues él fue bastante humanista en ese sentido y siguió con Lot. Y al final terminaron habiendo contiendas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y entonces Abraham se tuvo que separar de Lot y como consecuencia de eso, entonces Dios ya le habló, pero mientras estaba unido a lo negativo, ¿verdad? Entonces Dios no le habló. Bueno, pero entonces solo para hablar aquí de apartar, declinar, eso quiere decir que una seducción tiene como propósito hacer que las personas declinen, que las personas se detengan, que las personas no avancen, que las personas no se desarrollen como verdaderos hijos del Señor. Entonces, declinar es cuando, como el sol, ¿verdad? Cuando está cayendo, está declinando el sol, está descendiendo. Y a veces así pasa con la vida espiritual de muchos hijos de Dios, ¿verdad? Que declinan en su vida espiritual. Mire, hermano, en el principio de una relación, siempre nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Me refiero a una relación de una persona que tiene relación con Dios. En el principio de esa relación, esa persona es ferviente, ¿va? Como dicen popularmente, toda escoba nueva barre bien, ¿va? Entonces, a veces así pasa, ¿verdad? Pero cuando ya el tiempo empieza a avanzar, porque esta no es una carrera de velocidad, sino de perseverancia, más que de resistencia, de perseverancia. Recordemos que la misma palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, muchos están declinando, pero eso es lo que pretende la ramera esta, ¿verdad? Desviar, mire, desviar. Voy a subrayar un poquito menos. Aquí, desviar. Entonces, otra de las estrategias que utiliza precisamente esta ramera, ¿verdad? Desviar del verdadero camino a los hijos de Dios, apartarlos, llevarlos. Entonces, ese joven, a mí me surgen, ese joven de Proverbios capítulo 7, ¿verdad? Me surgen varias preguntas ahí. Primero, ¿qué andaba haciendo el joven a altas horas de la noche? Bueno, digamos que había ido a la vigilia. Ok, pero y entonces aquí la otra pregunta que a mí me surge en este caso, ¿verdad? Porque él andaba a altas horas de la noche. ¿Y por qué tenía que pasar precisamente por esos lugares? ¿Por qué andaba solo? Porque, mire, hay tantas preguntas que a uno le surgen ahí, pero ¿qué pretendía? Tal vez este joven iba para su casa y entonces le apareció la ramera y le desvió el camino. Qué tremendo que cuando uno es propenso, cuando uno tiene receptores de este tipo, fácilmente puede caer. Y no me refiero solamente a aspectos de tipo sexual, no, sino que cómo el enemigo puede desviar a los hijos
del Señor. También esta palabra significa hacer injusticia, ¿verdad? Hacer injusticia, pervertir, mire qué tremendo, pervertir, hermano, proponer, torcer. Hay bastante aquí de lo cual tendríamos que platicar, pero la verdad es que es preocupante, ¿verdad? Ver todas estas cosas y cómo muchas veces es tan fácil que las personas puedan caer en este tipo de situaciones. Solo Dios en su misericordia nos puede guardar, solo Dios en su misericordia nos puede ayudar, solo Dios en su misericordia nos puede levantar, nos puede ministrar para que nosotros verdaderamente podamos caminar adecuadamente, pero la estrategia de Babilonia a través de este tipo de rameras es precisamente que nosotros nos apartemos, que declinemos, que nos desviemos, que hagamos injusticia, que pervirtamos, que propongamos en lugar de que el enemigo, ¿verdad?, haga sus propuestas. A veces los hijos de Dios hacen propuestas, así como se dice hoy popularmente, ¿verdad?, que ahora los patos le tiran a las escopetas, y torcer. Esto de torcer me llama la atención porque, bueno, se puede torcer un camino, pero también se puede torcer la doctrina. Y nosotros necesitamos tener una doctrina firme, sólida. La doctrina del Señor es así, es muy firme. Se recuerda aquella palabra que la Biblia cita en primera, vamos a ver, tercera de Juan, versículo número 2, donde dice: amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí en ese versículo, esa palabra salud es una palabra que la vemos fiel a la doctrina, y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado de no torcer la doctrina, ¿verdad? Algo que le dijeron a aquel hombre que estaba queriendo comprar el don del Espíritu Santo a través de dinero. Le dijo: tu dinero perezca contigo, porque quieres torcer los caminos rectos del Señor, le dijo Pedro a aquel hombre, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, y así pasa, ¿verdad? Que se quieren torcer los caminos rectos del Señor. Bueno, avancemos otro poquitito más aquí, ¿verdad? Todavía tenemos versículo 24. 7:24. Ahora pues, hijo mío, escuchadme y atiende bien a lo que te digo. No dejes arrastrar tu corazón de sus atractivos, ni sigas seducido por sus caminos. Desde aquí empezamos a ver, ¿verdad? Esto no lo remarqué de un color distinto, pero hubiera sido bueno poder hacerlo. Pero desde aquí podemos ver cómo entonces se habla de la seducción, del camino de la seducción, cómo el enemigo está tratando de seducir, ¿verdad?, al pueblo del Señor, apartándolo con diferentes cosas, a veces con cosas inclusive que ni siquiera parecieran ser pecaminosas, pero que el destino final de ellas sí lo es. Y entonces es por eso decía al principio que necesitamos mucho discernimiento para poder conocer este tipo de situaciones. Ok. Versículo número 26, dice: porque son muchos los que ella ha herido. Dos cosas aquí: ha herido, es decir, que es una mujer que causa heridas y derriba, es derribadora y es heridora, ¿verdad? Y han muerto a sus manos los varones más fuertes. Imagínense, qué tremendo, porque entonces esta mujer ramera nos hace a nosotros ver precisamente este tipo de situaciones. Pero miremos aquí estas dos características. Herir, fíjese que herir significa perforado, ¿verdad? Es decir, que para poder herir a alguien hay que perforarlo. En otras palabras, hay que pincharlo, hay que sacarle lo que tiene de sí. Entonces, al perforarlo, lo que va a suceder es que va a terminar siendo herido. Y hay un versículo, ¿verdad?, que ahorita me viene en mi mente, que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero mire, esa palabra herido significa contaminado. ¿Cómo hace el enemigo entonces para herir? Contaminando, infiltrando, metiéndose. Mire, qué tremendo, porque hay muchas acepciones aquí, ¿verdad? Asesinar, cadáver. Dar, herido, herir, homicida, infame, llagar, matanza, matar, moribundo, profano, yacer, perecer.
es que aquí hay bastante tela que cortar. Entonces ese es otra de los trabajos que hace este tipo de ramera, ¿verdad? Que hiere, pero hiere contaminando, hiere para llegar a asesinar, hiere para llegar a traer una llaga, hiere para que la gente termine profanando, hiere perforando, ¿verdad? Es decir, haciendo una incisión, pero de manera continua, de manera constante, está haciendo una incisión el enemigo, ¿verdad? Metiéndose poco a poco, y ahí está hiriendo, ¿verdad? Como sucedió con Sansón, ¿verdad? Porque esto me hace pensar precisamente a mí en ese hombre tan tremendo, un hombre que tenía unción, un hombre que tenía cierto discernimiento, un hombre que tenía pues una unción de fuerza extraordinaria, pero que vemos cómo aquella mujer lo empezó a seducir, hasta que terminó perdiendo prácticamente su secreto, ¿verdad? A veces Dios nos revela un secreto, pero no es, mire, voy a detenerme en lo que iba a decir. Hay secretos que son a nivel personal, hay secretos que Dios los revela para una familia, hay secretos que Dios los revela para una congregación, hay secretos que Dios le da en esos diferentes niveles, y nosotros tenemos que saber cuando hay un secreto que Dios nos ha confiado, no es para que lo andemos diciendo, y ese fue el problema de Sansón, que terminó herido y terminó después muerto. ¿Y herido por qué? Porque de alguna manera se terminó amargando por las cosas que pasaba con los filisteos, ¿verdad? Y entonces terminó mal, pero mire todo lo que significa entonces herir. Hay una contaminación con las heridas, ¿verdad? Hay un asesinato, hay un asedio. Mire todo aquí. Si cada una de estas partes podríamos nosotros quedarnos platicando ahí un poquitito de cada una de estas, ¿verdad? Y la otra cosa es que hace caer, dice aquí la escritura, esa es la palabra nafal, y esa palabra nafal significa caer. Su raíz primaria es caer en una gran variedad de aplicaciones. Dice abatir, mire, abatir. Estoy abatido, está cansado, estoy que ya no puedo, estoy exhausto, ya no puedo más. Acometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, caída. Mire, hermano, cuando se habla de personas caídas, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros hablamos de personas caídas estamos hablando de aquel que pecó, pues, y cayó definitivamente, ¿verdad? Pero hay personas caídas que la Biblia dice que están caídas. Por ejemplo, dice que el que cayó de la gracia, el que se justifica por la ley de la gracia ha caído. Entonces quiere decir que hay personas legalistas, hermano, que se justifican en la ley y de la gracia han caído, no se dan cuenta que están caídos. Por el otro lado está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepientes y no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Hasta una advertencia de parte del Señor. Entonces mire todo lo que significa hacer caer a alguien, o cómo se puede llegar a hacer caer: derramar, decaer, bajar, caer, caída, derrumbar, descender, desertor, desmayar, echar, elevar, faltar, humillar, llegar, matar, hacer, morir, muerto, omitir, perder, perecer, posar, postrar, repartir, resolver, ruina, saltar, talar, yender y yacer. Mire, aquí realmente cada uno de estos diferentes de estas diferentes acepciones de cada una de las palabras, realmente que hay mucho que decir, mucho, diría yo que hay demasiado que decir ahí. Y estas son características, por lo menos ahorita llevamos unas 10 características de esta mujer, aunque hay más, pero no todas están descritas tan fácilmente. Ahora, yo quisiera finalizar precisamente con este versículo, con el versículo 27, aunque todavía me faltan unos minutos, ¿verdad? Pero me quiero quedar ahí, por eso voy a terminar ahí, porque me quiero quedar, porque oiga lo que dice: su casa es el camino del infierno, camino que remata en la muerte más funesta. Es decir, que aquella mujer
Aquella mujer, al entrar ese joven a esa casa, lo que estaba haciendo era entrando prácticamente de lleno al infierno. Yo creo que así como a Dios le desagrada el adulterio literal, también le desagrada el adulterio espiritual. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de ese adulterio espiritual. No podemos nosotros caer en el adulterio espiritual. No podemos servir a dos señores. Ese sería un adulterio espiritual también. Qué tremendo. Ahorita me viene a la mente esto, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, muchas veces el afán por las cosas materiales hace que las personas pongan su corazón ahí, y al poner su corazón ahí terminan prácticamente pues apresados, ¿verdad? E idolatrando y sirviendo a ese Dios llamado Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿verdad? Entonces, cuidado con ello, cuidado, hermano. Mire, el dinero pues es necesario y no es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero. Ahora, el problema es que nadie sabe que si lo va a llegar a amar hasta que lo tiene, porque la mayoría de nosotros, nuestro nivel de economía no es un nivel alto como para que digamos, yo siempre he tenido, no, sino que es un nivel bajo y medio, ¿verdad? Así estamos la mayoría, entre bajo y medio, pero pues definitivamente el Señor es el que nos puede guardar, y por eso hemos enseñado que la vacuna en contra del amor al dinero es el dar. Cuando nosotros aprendemos a dar, cuando nosotros estamos dando constantemente, ahí definitivamente el Señor nos estará guardando a nosotros de todo amor al dinero, de caer en el amor al dinero. Fíjese que quisiera salir aquí y ver este versículo 27, ¿verdad? 7:27. Proverbios, capítulo número 7, versículo 27, que es el último verso precisamente aquí. Mire cómo dicen las diferentes versiones. Camino al Seol es su casa, camino al infierno, decía la que vimos, ¿verdad? Que conduce a las cámaras de la muerte. Mire qué tremendo, a las cámaras de la muerte, ¿verdad? Las cámaras de la muerte, es decir que al final hacia dónde lleva a una muerte, pero no una muerte, porque el adúltero no muere físicamente, sigue, bueno, puede ser que algunos se hayan muerto, ¿verdad? Pero me refiero a nivel general, el adúltero no muere, entonces es una muerte de tipo espiritual, por eso dice, y camino al infierno, es su casa, ¿verdad? Desciende hasta las cámaras de la muerte, su casa es un camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Los senderos de su casa son los senderos del Seol que hacen descender hasta las cámaras de la muerte. Las cámaras de la muerte, desciende hasta las cámaras de la muerte, que baja a la morada de la muerte, mire. Desciende a las cámaras de la muerte, conduce abajo a las cámaras de la muerte, desciende a las cámaras de la muerte. La mayoría hablan de las cámaras de la muerte, camino al Seol es su casa, camino del sepulcro son su casa, todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Descendiendo a los cuartos interiores de la muerte, cuartos interiores, baja a los lugares baja a los oscuros cuartos de la muerte. Miramos otras más aquí adelantito, las cámaras de la muerte, las Chamber of Death, las mansiones de la muerte, mire. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino, mire, el reino de la muerte. Es el reino de la muerte, es el reino de las tinieblas, ¿verdad? El reino, hermano, por eso es que hay una batalla de reinos en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Que baja a las profundidades de la muerte, que remata en la muerte más funesta y baja a la morada de la muerte, las mansiones de la muerte, las cámaras de la muerte, la morada de la muerte. Desciende a las cámaras de la muerte, que lleva derecho al sepulcro, al reino de la muerte, a las mansiones de la muerte. Mire qué tremendo, porque por un lado el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad?
porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, y también la muerte tiene sus moradas, tiene sus mansiones, cámaras de la muerte, remata la muerte más funesta, las cámaras de la muerte, la morada de la muerte, morada de la muerte. Dice aquí, se hunde en el mundo de los muertos, de su casa se pasa al lugar de los muertos, es un camino que se hunde en el lugar de los muertos, que va derecho a la tumba. Camino de la muerte, camino de la muerte, cámaras de la muerte, morada de la muerte. Bueno, la mayoría pues ya creo que son bastante repetidos, ¿verdad? Los antros de la muerte es esta versión de Navarra, ¿verdad? La morada en el mundo de los muertos, a las profundidades de la muerte, los cuartos interiores de la muerte, desciende las cámaras a las cámaras, a la guarida de la muerte, su alcoba es la guarida de la muerte. Conduce al reino de la muerte. Bueno, creo que ya con eso tenemos ahí bastante, ¿verdad? Para poder tener un panorama más amplio. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Es decir, que lo que quisiera enfatizar es que esta ramera, pues vimos que tenía prácticamente varias características, de entre ellas las que platicamos al principio, pues ramera, astucia, alborotadora, rebelde y acechadora. También vimos que era descarada, esto lo pasamos, vimos que era mundana, ¿verdad? Era mundana, vimos que era adúltera, ¿verdad? Entre sus características que era adúltera, era persuasiva y seductora. También, según el versículo prácticamente se dedicaba a herir y a derribar. Ese era su propósito, herir y derribar. Y aquí dice, mire, y han muerto en sus manos los varones más fuertes, pero no fuertes en el sentido físico, sino que aún aquellos que se la llevan de muy espirituales también fueron seducidos en algún momento por esto, ¿verdad? Por eso que Dios tenga cuidado de nosotros. Pero al final la casa de esta mujer es el pasadizo, es el atajo para poder llegar al camino de la muerte, camino que remata en la muerte más funesta, dice este verso. Así que cuidado con la seducción. El enemigo va a presentar de muchas maneras. El aspecto sexual es un aspecto solamente que ahí se vería lo literal de este pasaje, pero de eso hay muchas cosas. Está el aspecto espiritual, donde realmente la ofensa, digamos el aspecto sexual, pues la Biblia dice que el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo, y el cuerpo pues es templo y morada del Espíritu Santo. Eso es tremendo, ¿verdad? Pero también cuando se peca contra Dios, siendo infiel contra Dios directamente, no siendo infiel con otra persona y como consecuencia es una ofensa hacia Dios, sino que cuando se es infiel directamente hacia Dios, esa es otra de las cosas que aquí tendríamos que analizar y ver. Pero entonces, cuidado con la mujer seductora, ¿verdad? Hay labios reductoras, pero aquí está el camino de la seducción, y el camino de la seducción lleva al final prácticamente al infierno, lleva prácticamente a la muerte, lleva prácticamente a la separación de Dios. Entonces, cuidado con ello. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a presentarnos en las manos del Señor y vamos a suplicarle a Él su misericordia. Papito que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora tu misericordia, tu ayuda, tu bondad, Señor, tu socorro. Gracias por permitirnos estar aquí. Hoy queremos hacer una oración por aquellos que se quieren reconciliar contigo o que quieren aceptarte en su corazón. Por favor, Señor, toma en cuenta la
las palabras del corazón de cada uno de los que están aquí, Señor, reunidos y están dispuestos a entregarte tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te agradecemos de una manera especial por el privilegio de acercarnos a ti. Yo te pido que borres todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Por favor, que tu sangre sea suficiente para poder extendernos el perdón, pero también, Señor, para que nosotros, Señor, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que experimentemos un nuevo nacimiento. Yo te pido, por favor, perdónanos, ayúdanos, Señor, guárdanos del mal y líbranos de toda tentación. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Gracias, porque yo sé que nuestros nombres hoy se han escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias. Asimismo, Señor, oramos por la iglesia pidiendo, Señor, que tú guardes a tu pueblo, guardes a tus hijos, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes. Papito lindo, por amor a tu nombre, manifiéstate, glorifícate, obra de manera grande y especial. Tú eres un Dios grande y poderoso, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios bueno, Señor, y que sabrás guardar a cada uno de tus hijos de todo tropiezo, Señor, por favor, te lo pedimos. Bendícenos, guárdanos, líbranos, Señor, del camino de la seducción que lleva hasta el propio infierno. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Gracias, papito lindo, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos estar de nuevo con ustedes. Yo quiero pedirle a aquellos que quizás se reconciliaron, aceptaron al Señor, pues que nos pueda escribir al número de WhatsApp que aparece siempre en todas nuestras transmisiones. Ahí envíenos un mensajito: yo acepté a Cristo, yo en este programa yo reconcilié con el Señor, y envíenos sus datos para que podamos darle algún tipo de seguimiento. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Así que esperamos verles pronto, ¿verdad? Y si usted no tiene dónde congregarse, pues lo invitamos. Tenemos los días martes y viernes a las 7 de la noche aquí en nuestro templo, bueno, en el templo del Señor, ¿verdad?, donde adoramos al Señor. Y los días domingos tenemos a las 8 de la mañana y a las 11:30. Son nuestros dos servicios presenciales y luego este virtual al cual pues usted está conectado. Así que lo bendecimos y anhelamos todo tipo de bendiciones para usted. Que Dios le guarde, que Dios lo prospere en todas las cosas que emprenda. Amén. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.